Un saludo a todos ingenieros, vamos a continuar con nuestro tema de gases ideales versus gases reales. Recuerden que ya en los anteriores videos hemos visto las características que tiene un gas ideal, las características que tiene un gas real. Sabemos que los gases ideales no se consideran las fuerzas intermoleculares y además el volumen molecular es prácticamente despreciable, a diferencia de los gases reales, donde tenemos que tener en cuenta que ahora sí van a tener relevancia las fuerzas intermoleculares y van a tener importancia el volumen de las moléculas, ¿de acuerdo? Por ello es que ya nos podemos utilizar la ecuación del gas ideal, que era el pavo ratón, en todas las condiciones para los gases reales. Ya es necesario hacer ciertas modificaciones y por ello es que en este video vamos a hablar de esas otras ecuaciones. Bien, comenzando con la más conocida que viene a ser la ecuación de Van der Waals. Muy bien. Este señor lo que hizo fue corregir la ecuación del pavo ratón y ahora lo que va a considerar él es las fuerzas intermoleculares y además el volumen molecular. Y por ello su ecuación queda de la siguiente manera. Bueno, como dice ahí, va a tener en cuenta el efecto de las fuerzas intermoleculares y el volumen molecular. Bien, ahí está. Como ustedes pueden observar, esta fórmula es parecida al pavo ratón. Si te das cuenta, si tú borras esta parte de acá y borras esta parte de acá, sí o no que te queda el pavo ratón. Bien, pero este señor lo que hizo es, ¿sabes qué? Vamos a corregir la presión, vamos a corregir el volumen. Y para poder corregir la presión y el volumen, utilizó estos parámetros que están acá y esto que está acá. Bien, pero date cuenta que él no solamente colocó A por N al cuadrado sobre volumen al cuadrado y N por B. En realidad lo que él introdujo fue estos, bueno, llamémoslo así, estos parámetros en realidad A y B. ¿De acuerdo? Pero ¿qué cosas significa A y B o cómo podemos hallar A y B? Bueno, A y B se determinaron de manera experimental, muy bien, y además dependen de cada gas, es decir, A, el valor de A no va a ser el mismo, por ejemplo, para el CO2 o para el oxígeno, no va a ser el mismo para el helio que para el argón, igual el B. Cada gas tiene su propio valor de A y B, y eso es lo que vemos a continuación, muy bien. Ahí dice, las constantes A y B de Van der Waals dependen del gas, ¿de acuerdo? Cada gas tiene su propio valor de A y B. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Otra cosa que también es muy importante es que la ecuación de Van der Waals es considerada una ecuación cúbica. La pregunta es ¿por qué? Si te das cuenta, acá tú tienes n al cuadrado y acá tú tienes que se va a multiplicar con la n que está acá, ¿verdad? Porque está separada por un paréntesis. Eso quiere decir que se van a multiplicar. Si se van a multiplicar, sí o no que n al cuadrado por n, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir finalmente n al cubo, ¿correcto? Por eso se le considera una ecuación cúbica, ¿ya? Bien, hablemos un poquito más de estas constantes A y B. Ok, vamos a ver. Ok, señores, ¿qué significa el valor de A? ¿Qué te indica el valor de A? El valor de A lo que te indica es con respecto a las fuerzas intermoleculares que existen en un determinado gas. Hay que recordar que estas fuerzas que se atraen, bueno, las fuerzas que atraen las moléculas, pueden ser tres, pueden ser puente de hidrógeno, puede ser dipolo-dipolo y puede ser fuerza de London. Muy bien. Hay que recordar también que en el tema de moléculas existen dos tipos de moléculas, las llamadas moléculas apolares, o también tú la conocías como no polares, y las moléculas obviamente polares. Bien. Ok. Resulta que la fuerza de London solamente existe en moléculas apolares. Profe, ¿qué moléculas apolares nosotros conocemos? Por ejemplo, tenemos acá el O2, el N2, el H2, etcétera. Bien. También, por ejemplo, acá se pueden considerar a los gases nobles. Los gases nobles como por ejemplo el helio, neón, argón y bueno, todos los gases nobles que tú conoces. ¿De acuerdo? En cambio, las moléculas polares tienen este tipo de fuerzas. Bien, esto de acá es para las moléculas polares, ¿de acuerdo? Ahora, profe, moléculas polares como cuál? Por ejemplo, tenemos aquí a ver, el HCl, también tenemos el NH3,
También podemos colocar aquí al SO2, también podría ser el agua, ¿correcto? Sin embargo, la pregunta es, ¿estas moléculas polares qué tipo de fuerza tendrán? ¿Tendrán puente de hidrógeno o tendrán dipolo-dipolo? Bueno, te comento que para que tengan puente de hidrógeno había necesidad de que esté la presencia de algo llamado FON. No sé si te acuerdas qué significa el FON. El FON era cuando el hidrógeno se encontraba unido con el flúor, o se encontraba unido con el oxígeno o se encontraba unido con el nitrógeno. Bien, para que haya puente de hidrógeno tiene que haber alguno de estos enlaces. Repito, para que haya puente de hidrógeno, tiene que haber alguno de esos enlaces. ¿De acuerdo? Profe, si no hay esos enlaces, ¿qué va a pasar? Si no hay esos enlaces, simplemente vendría a ser dipolo-dipolo. Bueno, siempre y cuando estemos hablando de una molécula polar, obviamente, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver si este de acá, por ejemplo, el HCl, tiene alguno de estos enlaces. A ver, ¿tiene? Hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, hidrógeno nitrógeno. El HCl nos damos cuenta que no tiene ninguno de los tres enlaces que te acabo de mencionar, no hay el FON. Por lo tanto, él tendrá dipolo-dipolo. Su fuerza intermolecular será dipolo-dipolo. En cambio, el NH3 nos damos cuenta que el nitrógeno se encuentra unido con el hidrógeno. Y acá vemos que el nitrógeno está unido con el hidrógeno. Así que aquí en la molécula del NH3 del amoníaco, se llama amoníaco, podemos decir que la fuerza intermolecular es puente de hidrógeno, ¿correcto? El SO2. El SO2, jóvenes, es una molécula polar, pero nos damos cuenta que no hay ningún enlace del FON. No hay hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, hidrógeno nitrógeno, así que por lo tanto será dipolo-dipolo. Y finalmente, por ejemplo, tenemos el agua. En el caso del agua, nos damos cuenta que el hidrógeno se encuentra unido con el oxígeno. Y acá vemos que si el hidrógeno está unido con el oxígeno, se va a tratar de puente de hidrógeno. Así que el agua vendría a ser puente de hidrógeno. Ahí está, ¿ya? No olvidar esto, por favor. El tema de fuerzas intermoleculares es un concepto ya de química general. Acá les estoy dando un pequeño repaso de cómo son las moléculas polares y las apolares. Cabe resaltar, jóvenes, que esto que está acá, O2, N2, H2, son moléculas apolares porque son moléculas diatómicas homonucleares, así se llama, moléculas diatómicas homonucleares, ¿correcto? Profe, ¿por qué moléculas diatómicas? Porque está formado de dos átomos. ¿Por qué homonucleares? Homo, la palabra homo, ¿qué significa? Igual. Así que O2, estamos diciendo que son dos átomos iguales de oxígeno que se encuentran unidas. Igual acá, mira, el N2, son dos átomos de nitrógenos iguales que se encuentran unidas. Bien, entonces, siempre que tú veas moléculas diatómicas homonucleares, vendrían a ser moléculas apolares. Otras moléculas apolares también vienen a ser los hidrocarburos. Los hidrocarburos también se consideran, vamos a colocar acá, los hidrocarburos también se consideran como moléculas apolares. Por si acaso, los hidrocarburos son aquellos que tienen esta forma. Tienen una cierta cantidad de carbono y una cierta cantidad de hidrógeno, ¿correcto? Ejemplo, tenemos por ejemplo acá el metano, tenemos también el etano, por ejemplo, tenemos el propano, tenemos también el acetileno, que vendría a ser el C2H2, etcétera, ¿ya? Ellos vendrían a ser los hidrocarburos. Recuerden que los hidrocarburos son moléculas apolares, ¿ya? No olvidar eso. ¿Bien? Ok, entonces, la pregunta es, ¿cuál de las tres fuerzas que te acabo de mencionar va a ser la más intensa? En pocas palabras, ¿cuál de las tres va a ser la más fuerte? Bien, ok, te comento que el puente de hidrógeno tiene más fuerza, tiene más fortaleza que el dipolo-dipolo. Y a su vez el dipolo-dipolo es más fuerte que la fuerza del hondo, ¿ya? No olvidar esto de aquí, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Como A, ponemos acá, como el valor de A, la constante A que habíamos visto en la ecuación de Van der Waals, como A depende de la fuerza intermolecular, en forma directa, directamente proporcional, ¿correcto? Eso quiere decir que a mayor fuerza intermolecular, A vendría a ser un valor mayor. Eso es muy importante, ¿ah?
a mayor fuerza intermolecular, el valor de A va a ser más grande. Bien. Y vamos a ver entonces, jóvenes, en la siguiente tablita lo que les acabo de comentar. A ver, para poder verlo mejor vamos a tener que borrar todo esto. Muy bien. Ok, acá tenemos una tablita donde nos muestran 3 ejemplos de gases. Nos ponen acá, a ver, nos ponen aquí el agua, que es el H2O, el HCl y el neón, que es un gas noble, ¿no? Ok, a ver, hace ratito te acabo de mostrar que el agua es una molécula polar, ¿correcto? Es una molécula polar, pero el agua, ¿qué fuerza intermolecular tenía? Puente de hidrógeno. El agua tiene puente de hidrógeno. El HCl, en cambio, también es una molécula polar, pero su fuerza intermolecular predominante es dipolo-dipolo, ¿correcto? En cambio, el neón es un gas noble, es apolar. ¿Y qué fuerza intermolecular tiene? Tiene fuerza de London, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál de los tres, piensa tu respuesta, cuál de los tres tendría una mayor fuerza intermolecular? ¿El agua, que tiene puente de hidrógeno, el HCl, que tiene dipolo-dipolo, o el neón, que tiene fuerza de London? No olvidar que el puente de hidrógeno es más fuerte que el dipolo-dipolo y el dipolo-dipolo es más fuerte que la fuerza de London. Eso quiere decir que el agua tiene mayor fuerza intermolecular que el HCl y el HCl tiene mayor fuerza intermolecular que el neón. Por lo tanto, si nosotros hacemos caso a lo que te acabo de explicar aquí, que el valor de A depende de forma directa de la fuerza intermolecular, eso quiere decir que A tendría un A más grande, ¿correcto? Un A mayor. Y vamos a ver si la tablita me confirma eso. Efectivamente, mira, la tablita me dice que A tiene un valor de A, acá está, el valor de A vale 5.536. Entonces, nos damos cuenta que el HCl es el que sigue en la lista, mira, él tiene 3.7. Y finalmente el neón es el que sigue, 0.21. ¿Te diste cuenta? El agua tiene el A mayor, mientras que el neón tiene el A menor. Ahí está. Bien. Y eso debido a que el agua tiene puente de hidrógeno y que el neón tiene fuerza de London. Bien. Ok, muchachos, eso sería con respecto al parámetro A. Ahora vamos a analizar el parámetro B. A ver, ¿el parámetro B de qué depende? Vamos a borrar todo esto, ya podemos borrarlo. A ver, vamos a borrar todo esto de acá. Muy bien. Ok, creo que ahí es suficiente para poder explicar B. Vamos a borrar todo mejor, ya que estamos acá, borramos todo. Bien, ok. El parámetro B depende del volumen, depende del tamaño de la molécula, qué tan grande o qué tan pequeña es la molécula, ¿de acuerdo? Bien, eso quiere decir que si B obviamente depende directamente proporcional del volumen, del tamaño, ¿correcto? Del tamaño de la molécula, ¿correcto? Eso quiere decir que mientras que la molécula sea más grande, mientras que la molécula tenga mayor volumen, B va a ser mayor. Vamos a confirmar esto de acá. A ver. Bien, tenemos acá 3 ejemplos. Tenemos el benceno. El benceno, por si acaso, es C6H6, ¿correcto? El etano, que viene a ser C2H6, muy bien. Y el helio, que viene a ser el HE. Ya está. ¿Cuál de las 3 moléculas crees tú que será más grande? Obviamente que es el benceno, porque mira cuántos átomos tiene. Tiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Obviamente será una molécula más grande. Bien. El etano en cambio tiene solamente 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Muy bien, no es tan grande como el benceno. Y finalmente el helio, ¿no? El helio no hay ni qué decir, es un gas monoatómico. Bien. Eso quiere decir que el benceno, por ser el más grande, debería tener un valor de B más grande. Y efectivamente eso es lo que podemos observar. El benceno tiene un valor de B de 0,11,
mientras que el etano tiene un valor de B de 0,06. Ah, se está cumpliendo, ¿no? Como el benceno es más grande, su valor de B es más grande. Y en cambio el helio por ser más pequeñito, por ser un gas monoatómico, mira cuánto vale su valor de B, 0,02. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque es el más pequeñito, ¿ya? Entonces, para resumir, muchachos, A, ¿de qué depende A? A es directamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Mientras más grande sea la fuerza intermolecular, más grande será el valor de A. Y en cambio B depende del tamaño, depende del volumen de la molécula. Si la molécula es más grande, el valor de B será más grande. Así de sencillo. Muy bien. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Bien, sin embargo, la ecuación de Van der Waals, esto de acá por si acaso B de W, se llama Van der Waals, abrevia como Van der Waals, bien. ¿Qué limitaciones tiene la ecuación de Van der Waals? ¿Se acuerdan que habíamos quedado que A y B eran constantes? ¿Te acuerdas o no? Ya, en realidad A y B no son constantes. En realidad no es que el agua siempre tenga el valor de A de 5,536. No, es mentira. El valor de A no se mantiene constante. En realidad el valor de A y el valor de B sí cambian. ¿Con quién? Con la temperatura. Cuando tú modificas la temperatura, el valor de A y B siempre cambian. ¿Ya? Ahora, ¿cambian de manera brusca? No, cambian un poquito, pero cambian. Así que, jóvenes, en realidad, si el profesor te dijo que A y B eran constantes, no son constantes, en realidad varían con la temperatura, ¿bien? Y esa es una de las limitaciones, ¿no? Ahí está. Los valores de A y B, que son supuestamente constantes, en realidad cambian con la temperatura, ¿ya? Bien, ¿qué más? Esta ecuación no es muy precisa en la región crítica. Profe, ¿qué cosa era la región crítica? ¿Te acuerdas que en el video 2, o sea, en el video anterior, les había comentado de que existe una zona que se llamaba el punto crítico? Vamos a ver. No. Si retrocedo voy a demorarme demasiado. Cuando nosotros vimos la gráfica de las isotermas para un gas real, ¿se acuerdan que había una parte donde colocábamos acá una curva de saturación y colocamos acá un puntito? Y este puntito, ¿te acuerdas que se llamaba el punto crítico? Ya, eso se refiere a la región crítica. ¿Te acuerdas que todavía te dije, esta es la temperatura crítica y este vendría a ser la presión crítica? ¿Correcto? Ya. En ese punto, la ecuación de Van der Waals no es muy precisa. ¿Ya? La ecuación de Van der Waals ahí no es muy precisa. ¿Ya? Esa es otra limitación de esta ecuación. ¿Bien? Ok. Bien, jóvenes. Entonces, ya terminamos con la ecuación de Van der Waals. Bien, que es la ecuación, digamos así, más conocida. ¿Ya? Pero ahora viene otra ecuación que es la siguiente. La ecuación de Redlich y Wong. ¿Bien? Muy considerada considerada por muchos como la mejor ecuación. ¿Ya? Con dos parámetros, porque Redlich y Wong también utilizan dos parámetros, así como Van der Waals utilizó A y B, acá también considera lo mismo, A y B, ¿ya? Bien, ok, vamos a colocar acá, es una ecuación cúbica, al igual que Van der Waals también es una ecuación cúbica, y ahí está, es considerada por muchos como la mejor ecuación, y esto debido a que esta ecuación es muy utilizada en la industria petrolera. Tú sabes que la industria petrolera es una industria enorme, por eso que es considerado como la mejor ecuación, porque es la más utilizada en ese sector de la industria, ¿ya? Y esta ecuación viene a ser de la siguiente manera. Ahí está, ¿ya? Como podemos observar, nos dicen acá, ¿no? Está en función de la temperatura y el volumen molar, correcto, muy bien. Ahí está, muy bien. Y otra cosa, ¿no? Vemos que acá está n al cuadrado y acá está n. Por eso que a multiplicar n al cuadrado por n, nos damos cuenta que efectivamente sale n al cubo. Por eso se dice que es una ecuación cúbica, ¿ya? Y bueno, te había comentado también de que se usa mucho en la industria petrolera y también en la industria petroquímica, ¿ya? No es lo mismo decir industria petrolera que petroquímica. La petroquímica tiene que ver con la fabricación de otros productos a partir del petróleo. O sea, productos, como te digo, a ver, el plástico a partir del petróleo. En cambio, la industria petrolera tiene que ver con refinar el petróleo, refinarlo para obtener gasolina, gas natural, querosene, diésel, etc. ¿Ya? Bien, ok. Esto es todo con respecto a la ecuación de Redlich y Wong. ¿Ya? Esta es la ecuación. Como vemos, es una ecuación
un poquito más compleja que la ecuación de Van der Waals. Si te das cuenta, esta ecuación con la ecuación de Van der Waals se parecen mucho en esta parte, pero en esta parte de acá, en la parte de la presión, ya se vuelve un poquito más compleja, ¿ya? Por eso que se dice que da datos más exactos que la ecuación de Van der Waals, ¿ya? Muy bien. Ok. Y para terminar, jóvenes, con nuestro video de hoy, vamos a ver la última ecuación que se llama la ecuación de Virial. Por si acaso, Virial no es una persona, así se llama la ecuación de Virial, ¿ya? Esto de aquí fue propuesta por una persona llamada Kamerlingh Onnes, ¿ok? No sé si lo he pronunciado bien, o Onnes, no sé si es así, ¿bien? Y esta ecuación nos dice lo siguiente. Utiliza algo llamado el factor de compresibilidad. ¿Qué significa este factor? Esto de acá sale a partir del pavo ratón. Bien, la única diferencia es que aquí vamos a colocar, antes de colocar el ratón, vamos a colocar un Z. El Z que viene a ser el factor de compresibilidad. Si tú lo despejas, esto te va a quedar así, mira. Ahí está. Si tú despejas, te va a quedar PB sobre NRT igual al Z. Bien, y este Z lo podemos expresar en una serie de potencias. Bien, y como tú puedes observar, esta serie de potencias está en función del volumen. Está en función del volumen. ¿Ok? Volumen, volumen al cuadrado, volumen al cubo. Y otra cosa muy importante, si te das cuenta, estos parámetros que están acá, B, C, D, y esto puede continuar, ¿ah? B, C, D, etcétera, ¿ya? Estos valores de B, C y D, ¿qué dice acá? Mira, están en función de la temperatura. Recuerda, eso es muy importante, ¿ah? Estos parámetros en la ecuación de Virial están en función de la temperatura. Quiere decir que si la temperatura cambia, B, C y D también va a cambiar, ¿ya? Ok, ¿qué más tenemos acá? Bien, ahora, este Z nos indica la desviación que tiene un gas, la desviación de la idealidad que tiene un gas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría? Mira, te lo pongo acá. PB es igual a Z por RTN. Ahí está, el ratón, ¿no? RTN, ¿ya? ¿Qué pasaría si Z fuera igual a 1? Si Z es igual a 1, sí o no que esto quedaría así. PB es igual a ratón. Oye, ¿y esto de acá no es para un gas ideal? ¿Esto de acá no es un gas ideal? ¿Sí o no? Claro, pavo ratón es gas ideal. Ya, pero ¿qué pasa si Z fuera diferente de 1? Ah, ya, pues si Z fuera diferente de 1, ahí ya no te quedaría pavo ratón, te quedaría pavo igual a Z por RTN, ¿no? Dependiendo Z qué valor obtenga, ¿no? Puede ser mayor que 1 o puede ser menor que 1. Pero esto de acá ya vendría a ser para un gas real, ¿ya? Y esto es lo que les muestro acá, miren. Para un gas ideal, el Z vale 1. Para un gas ideal. Para un gas real, el Z puede ser mayor que 1 o menor que 1. No te olvides eso. Bien. Algunas otras características de la ecuación de Virial, como te había comentado, los coeficientes que vemos acá, los parámetros B, C y D, están en función de la temperatura. Ahí está, mira. B, C y D dependen de la temperatura. Dependen de la temperatura. Bien. Y tú sabes que la temperatura, ¿qué pasa si la temperatura baja? Si la temperatura bajaba, te acuerdas que las fuerzas intermoleculares iban a ser más relevantes. Por eso que acá dice B, C y D, que son llamados los coeficientes viriales, están relacionados directamente con las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Obviamente que acá las fuerzas intermoleculares ya se hacen relevantes porque estamos hablando de un gas real, ¿ok? Por eso te dicen que estos coeficientes están relacionados estrechamente con las fuerzas intermoleculares porque dependen de la temperatura, ¿ya? Esas son las características con respecto a la ecuación de Virial. Y otra cosa también importante es que esta ecuación está basada en la mecánica estadística. Bueno, ¿qué cosa es la mecánica estadística? No entra al tema, ¿ya? Pero la mecánica estadística es algo así como un puente, ¿ya? Que conecta el mundo microscópico con la termodinámica, ¿ya? Y eso es lo que tenemos acá, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? La ecuación de Virial está basada en la mecánica estadística, que como te dije, la mecánica estadística es un puente entre el mundo microscópico y la termodinámica, ¿ya? Bien.
Bueno, para poder utilizarlo de manera correcta, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, de que no es exacta altas densidades, y esto es obvio. ¿Por qué? Porque recuerda que altas densidades, ¿quién vendría a ser? Vendrían a ser líquido ya, ¿verdad? Vendría a ser líquido, vendría a ser sólido. En cambio, los gases, ¿qué densidad tienen? Tienen baja densidad. Recuerda, los gases tienen bajas densidades, eso ya lo hemos visto en el primer video, ¿ya? Por eso que te dicen, no es muy exacta a altas densidades. En otras palabras, te está diciendo, no es muy exacta cuando estamos en la zona ya de convertirse en líquido. Ahí ya no es muy exacta, ¿bien? Y además, lo que sí es que puede ser utilizada con éxito, o sea, puede ser utilizada en gran manera a presiones moderadas. ¿Qué significa eso? Que no sean altas presiones. Bueno, a altas presiones o bajas presiones, sino presiones moderadas, ¿ya? Porque ¿qué pasa cuando tú le aplicabas mucha presión a un gas? Ya se iba a convertir a un líquido, ¿correcto? Entonces, siempre y cuando no utilices presiones muy altas, esta ecuación te va a servir muy bien, ya te va a dar buenos resultados, ¿ok? Y bueno, chicos, eso sería todo con respecto a esta lectura de gases ideales versus gases reales. Recuerden que estos videos en realidad están dirigidos para las personas que estamos estudiando en la Universidad de Lima. Tal vez a otras universidades no les sirva de mucho porque son algunos conceptos generales, ¿bien? Pero igual es interesante estos temas de gases ideales versus gases reales, ¿bien? Espero que haya sido de su agrado, jóvenes, y ya nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Chao, chao.